Irse lejos sin moverse de lugar. Moverse con el dial fijo en LT10. Recorrer el mundo y los mundos con los oídos abiertos como alas. Viaje con vos. Banda Viajera. En un viaje con vos estamos en comunicación con Julio Manuel Pereira. Él es uruguayo, nació en La Paloma, en el departamento Rocha, tiene 35 años, está al frente de la escuela itinerante Caminos de Tiza en Misiones. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos en esto que es la escuelita ambulante Camino de Tiza. En realidad no solo en Misiones, sino en todo el nordeste argentino, pero bueno, hace 3 años que estamos exclusivamente en las comunidades de la Pípita. Contame un poco cómo surge la idea de formar esta escuela itinerante. En una localidad de Corrientes encuentro niños trabajando, comiendo y viviendo literalmente de la basura, ¿sí? En un barrio, en un basural, con analfabetismo, trazas discontinuas y mucho abandono escolar. Y como reconozco que en Argentina hay muchas prestaciones que garantizan deberían al menos garantizar la alimentación, hay organizaciones, fundaciones que se encargan de todo lo que es la ropa, el alimento, la asistencia, pero educación no hay tantas que lleguen a estas comunidades. Entonces, como docente, mi idea fue empezar a educar, tratar de transformar las realidades desde la educación, una intervención pedagógica. Pero eso vos lo hacés desde el lado no formal de la educación. ¿Por qué te corriste un poco del sistema? Me corro del sistema porque no estoy muy de acuerdo en las dinámicas, formatos, modalidades y prácticas del sistema, ni desde el calendario escolar, que no coincide con tiempos pedagógicos, ni en los diseños curriculares, ni la predominancia de lo administrativo y lo burocrático sobre los aprendizajes en sí. Y en vez de vivir en la queja constante, prefiero diseñar una alternativa para la crítica que sea más constructiva y no obstaculizar el sistema. Contame si puede ser, por ejemplo, un día, un lunes, un viernes, en tu escuelita, en tu propuesta educativa. Y bueno, depende mucho del clima. Sí, no es lo mismo ir a Cahuíporá, que me queda 8 horas de viaje, que irme a Ibirapotí, que me queda a 60 minutos. O sea, 1 hora, es totalmente distinto. Nosotros la planificación se basa en el clima y la disposición de algún vehículo, ya sea que nos presten un caballo, que nos levanten en la ruta, que alguien nos espere en la colonia, ¿sí? Coordinar eso, que coordinamos inclusive a través de la radio. Y bueno, nosotros, no sé, San Gotardo, me levanto a las 5 de la mañana, el colectivo pasa a 5:25, ahí cargo la mochila al hombro, literalmente, cuando voy solo, o muchas veces me puede acompañar Yanina, sí, Rosy, que es mi pareja pedagógica, profesora de educación especial, con la que construimos este camino y es mi referente de guaraní. Y ahí salimos, arrancamos, llegamos, en invierno es de noche todavía cuando arribamos al paraje, y ahí esperamos y bueno, comienza el recorrido casa por casa, hacemos 2 dinámicas diferentes, alguna es casa por casa, los proyectos pedagógicos individuales, y algunas son actividades grupales, comenzando tipo 8 de la mañana y a veces terminando 7 de la tarde. Eso es más o menos una actividad. ¿Qué se trabaja? Y depende mucho también de las problemáticas sociales. Recientemente tuvimos acá una temporada de incendios en Misiones, se trabajó la prevención de los incendios, trabajamos la prevención del dengue, de la leishmaniasis, bueno, evidentemente todo lo que fue el tema del coronavirus, trabajamos el tema de la sarna, también no sé si están al tanto de que recientemente aparecieron muchos casos de rabia en la provincia, entonces trabajamos esas cuestiones, trabajamos lo que es educación sexual integral, la prevención del abuso, más allá de la alfabetización inicial, y en los niños con discapacidad, procesos terapéuticos pedagógicos. Y lo otro también, bueno, la cuestión plurilingüe. Vos hablaste recién del guaraní, pero claro, contame un poco cómo vas adaptando o acomodando tu propuesta educativa a las diferentes lenguas o lenguajes con los cuales te encontrás. Y uno tiene que ir construyendo argots y generando estructuras de comunicación, porque trabajo en escuelas que no son solo multigrado, multietaria, sino que me hablan 3 lenguas distintas en la misma clase, es portuñol, bueno, no vamos a decir portugués porque es portuñol, español y guaraní, y después mezclamos que alguien necesita la asistencia en argot en lengua de señas, o que necesitamos desarrollar comunicación alternativa aumentativa ante trastornos del espectro del lenguaje o autismo no verbal. Entonces es una mezcla extraña que me obliga a diseñar materiales
actos perceptivos, ideovisuales y todas esas cuestiones para solventar eso. Y bueno, con Chani, que es mi referente sobre todo en lo que son las pronunciaciones, y el apoyo que voy teniendo al formar a los auxiliares docentes indígenas. Una pregunta puntual. Vos decís que mucho de lo que haces se inspira en Paulo Freire. ¿Qué cosas de Paulo Freire han sido iluminadoras para esta tarea que venís desarrollando? En realidad su mirada política sobre el rol del educador en un contexto comunitario, todo lo que debe implicar más allá de la enseñanza. ¿Sí? Si para mí mi Biblia pedagógica son cartas a quien pretendo enseñar. Ese enfoque de construir, ¿sí?, desde lo comunitario en un proceso de aprendizaje mutuo, dejando capacidad instalada para evitar lo que son los procesos de alienación cultural. Creo que ese es el principal enfoque que me centro, más allá de que se pueda hacer un reduccionismo salvaje en una pedagogía de la esperanza. Pero tiene que ver con una estructura de el educador comunitario construyendo capacidad instalada, educativa, cultural, social, en una comunidad para que permanezca ahí. Y esa comunidad reconstruya sus propios procesos. Creo que es la innovación de Caminos de Tiza. La otra pregunta que te iba a hacer con respecto justamente a tu vocación docente, ¿no? He leído que has dicho en algún momento que la docencia te eligió a vos. Vos sos licenciado en Ciencias de la Educación y a la vez profesor de Historia. Pero ¿cómo fue ese encuentro con la carrera docente que a la vez es una vocación docente? Miren, vamos a ser realistas. Soy latinoamericano. Muchas veces la docencia en algunos rincones del interior profundo de nuestros países parece ser la única salida laboral. ¿Sí? Entonces la oportunidad de poder estudiar un profesorado ante no poder estudiar otras cosas, yo soy del interior profundo, en ese momento hoy he cambiado las realidades, había que ir a estudiar a Montevideo, la capital, eso implica traslado, alquiler, entonces la oportunidad de una beca para formación docente me surgió, pero llego a formación docente enamorado de la historia, era fanático de la historia y bueno, buscaba ahí y en el proceso me fui enamorando de la docencia, a tal punto que me deslindé totalmente de los contenidos curriculares y me centré en lo que son las estrategias de aprendizaje, las técnicas de estudio, el desarrollo del pensamiento pedagógico y bueno, en el liceo número 4 termino conociendo la oportunidad de trabajar con niños con discapacidad, particularmente en ese entonces sordos y ciegos, y bueno, emprendo todo el proceso de lengua de señas, braille, y bueno, después termino haciendo una traza de formación personal muy vinculada a lo que son la educación inclusiva. Bueno, hablando de inclusión, de educación inclusiva, vos sos un hombre que me parece a mí que sos un ejemplo de superación, ¿no? Porque vos tenés autismo y me parece que me gustaría escuchar tu opinión como para hacérsela llegar a aquellas familias que tienen algún integrante con autismo, porque muchas veces desde afuera, yo soy docente también, vemos a un niño con autismo como una gran dificultad para sumarlo al aula, para incluirlo en las tareas del aula, y se convierte como una suerte de problemas que todos se quieren sacar de encima. Vos, con este diagnóstico, has hecho una carrera como docente y actualmente estás dando clases. ¿Cuál es tu mirada sobre esta cuestión? Yo creo que un diagnóstico no es un pronóstico ni es una sentencia. Bien. Creo que los principales procesos que tuve de inclusión y entendimiento de todo lo que eran mis diversidades funcionales pasaron específicamente por una maestra, Daniel Morales, Ajá. que fue la que logró convencer y mostrarle particularmente a mis papás las posibilidades que yo tenía más que las limitaciones o las condicionantes, ¿sí? Que no dejan de ser reales. Yo creo que lo mejor siempre ha sido la voluntad y los procesos de desarrollo personal más que profesional pasaron siempre por la relación interpares. Mis padres nunca trabajaron con mi discapacidad, trabajaron conmigo. O sea, no el niño después del diagnóstico o detrás del diagnóstico, el niño antes del diagnóstico. Y creo que también pasó, y lo que voy a decir suena trágico, porque no había tanta información como ahora. Entonces ahora se tienden más a las miradas terapéuticas, a lo que son los procesos de intervención profesional, más que efectivamente dejar a los niños ser niños, donde la interacción con pares permite el desarrollo del lenguaje, la comprensión de procesos educativos, sociales. Para ser honesto, mi autismo se manifiesta y tiene más problemáticas hoy en la adultez, o desde la educación terciaria y universitaria y el laboral, que en mi infancia y mi adolescencia. Hablaste de una maestra que fue clave en tu vida, ¿no? Por eso también un poco te estamos llamando, porque entendemos que esa luz que ella encendió en vos
te ha convertido también en otro maestro transformador de tu entorno. Si tuvieras que resumir en algunas cualidades, un par de ellas al menos, lo que implica ser un maestro transformador, ¿cuáles cualidades podrías resaltar? Yo creo que el maestro transformador es aquel que entiende que tiene que transformarse primero en el docente que hubiera querido para sí mismo y luego en el que desearía mañana para sus hijos. Y creo que debería ser consciente, al menos en su pensamiento, que los logros de sus estudiantes son logros de sus estudiantes, pero que los fracasos de sus estudiantes son los fracasos de uno mismo. Y yo creo que el gran cambio educativo se reduce en una frase que muchas veces redunda en las redes, pero que no todo el mundo entiende, que no solo hay que hacer que se aprenda como se enseña, sino enseñar cómo se aprende. Y de lo que nosotros llamamos pedagogía de la emergencia, no solo enseñar lo que deben aprender, sino también lo que quieren aprender. Sí, creo que eso es un cambio, una mirada pedagógica de qué tipo de sujeto queremos formar. Perfecto. Mira, una cuestión nada más que tiene que ver, ¿no?, con tu origen uruguayo. Hoy te consideras más argentino que uruguayo. ¿Por qué elegir trabajar en Argentina antes que en tu propio país? Primero que nada, no elijo. Creo que la vida da vueltas. Yo llego acá por un Congreso Internacional de Educación, conozco la realidad y decido intervenir. ¿Sí? Lamentablemente y tristemente, esto me va a costar el exilio de Argentina, ¿sí?, por no ser la deportación. Mi trabajo no sería tan significativo en Uruguay. Mi trabajo en Uruguay siempre estaba en el marco de la institucionalización de las personas, abordando procesos de educación formal y desarrollando desde, el Plan Ceibal, Uruguay a la adaptación de la tecnología para la inclusión educativa. No hay esta diversidad lingüística en Uruguay, ¿sí? Nosotros exterminamos nuestros pueblos originarios. No hay tanta no institucionalización de los procesos, somos un país muy pequeño, somos más pequeños que una provincia. Entonces, este tipo de realidades en Uruguay, una persona como yo no sería necesaria. ¿Sí? Podría aportar en formación docente o a nivel académico o en algunas actividades sociales, pero no de impacto donde no hay otras propuestas educativas. Perfecto. Eso tiene que ver con convicciones filosóficas, ¿no? Porque toda lección implica renuncias. Soy un extraño en mi casa, una voz en el teléfono y una silla vacía. Y con respecto a lo que necesitas para llevar adelante, para continuar con tu proyecto, ¿cómo la gente puede hacer también para ayudar, para colaborar con vos? Porque entiendo que mucho de esto, como está fuera de la educación formal, depende, según lo que has dicho en esta charla, de la ayuda de los otros. ¿Qué ayudas estás necesitando y cómo podemos hacer llegar esa ayuda a vos? La principal ayuda, más que llegar, está instalada, que es la posibilidad de compartir a través de Escuelita Ambulante Camino de Tiza en Facebook, o mi Facebook personal, Julio Manuel Pereira, lo que compartimos sobre educación, visibilizando, poniéndole rostro, historias, nombres y lugares a lo que para mucha gente son simplemente números. La difusión, la visibilización y la concientización es muy importante. Cuando ustedes nos dan este espacio es porque se conoce primero a través de los medios. Entonces, eso me ha permitido literalmente de construir escuelas, a conseguir bipescadores, silla de rueda, paneles solares, calendarios de vacunas y hasta lentes para los niños. Entonces, siempre primero la difusión, ¿sí?, más que los recursos materiales, porque esos llegan, siempre se consigue. Y muchas veces hacer atravesar el país una donación es mucho más costosa que efectivamente conseguir algo en el lugar. Así que me importa más generar conciencia y visibilizar que efectivamente lo que son los recursos materiales. Bueno, Julio, no quiero quitarte más de tu valioso tiempo. Tu tarea te reclama. Actualmente estamos en febrero. En muchos lugares del país, de Argentina, estamos todavía en receso y se está evaluando si volvemos o no a las aulas. ¿Vos estás dando clase en este momento? Nunca cortamos. Nosotros, la presencialidad para nosotros es una especie de panóptico que nos permite ser alguien que controla, vamos a decirlo de manera bruta, en un reducimiento salvaje, que no haya trabajo infantil, que los gurises no estén abusados, que no haya desnutrición. Velamos todo el tiempo con este tipo de observatorio móvil la situación de los niños, y nosotros ya, esto es una mirada un poco crítica, ya antes manejábamos protocolos de seguridad y higiene. Nosotros trabajamos en plena epidemia de dengue, de emergencia sanitaria en la provincia de Misiones. Trabajamos con sarna, lepra, leishmaniasis, toxoplasmosis. Entonces uno ya tiene protocolo de seguridad y higiene.
no afectó nada. Y el debate para el ingreso no a clase, una cosa es lo pedagógico y otra lo sanitario, y otra es que Argentina es federal. Es incontrastable 7 niños en una escuela intercultural bilingüe de frontera con una escuela que va a 1000 niños y tienen que viajar en transporte público amontonado. Las realidades son muy diversas como para mirarlo con escuelas sí y escuelas no. O sea que nunca, a lo largo de la pandemia, en 2020, cortaron ustedes la actividad educativa. No, sostuvimos la presencialidad, creo que somos, en Misiones fuimos la única experiencia educativa que sostuvo la presencialidad, ¿sí? Ya teníamos los protocolos de seguridad y higiene, los adaptamos un poco, se pidieron los permisos correspondientes y bueno, sí es verdad que se redujeron drásticamente las instancias grupales, comunitarias. Fue una intervención más domiciliaria, casa por casa, en recorridos barriales, pero la presencialidad está presente. El Ministerio de Educación posee una modalidad llamada domiciliaria hospitalaria que tiene preceptos para atender este tipo de problemáticas. Nunca la vi poner en discusión. Julio, una pregunta más que se suma a partir de lo que me acabas de decir. Vos sabés que acá en Santa Fe tenemos un caso lamentablemente doloroso y emblemático de una maestra que denunció un caso de abuso intrafamiliar en un querido barrio de la ciudad. Y le costó la vida. Conozco el caso. Bien, Vanessa Castillo. Vos me estás contando que sos una suerte de panóptico, de hombre atento a estas injusticias, sobre todo que tienen que ver, por ejemplo, con los abusos de autoridad, abusos de violencia, abusos sexuales, abusos laborales. ¿No te sentís perseguido por eso? ¿No tenés miedos? ¿No te sentís amenazado? En realidad ella recibió esta amenaza de muerte y no por individuos expuestos. Estamos hablando de que a mí me quemaron hasta la casa. Mostrar la mortalidad infantil, el trabajo infantil en Argentina, mostrar la exclusión educativa, denunciar públicamente instituciones que son guarderías y depósitos con 100% analfabetismo, sobre todo en escuelas especiales, mostrar que hay niñas abusadas y nadie intervino públicamente, como se puede ver a través de mis redes sociales, no siempre es bienvenido. Yo creo que primero, antes que denunciar, ¿sí? o mostrar, nosotros diseñamos protocolos de intervención. En Andresito, por ejemplo, junto con el Centro Integrador Comunitario, desarrollamos protocolos de atención a este tipo de trabajos. Una cosa es la ideología y la concepción y otra son los mecanismos. Yo voy a muchos lugares que yo me retiro ahí, vuelvo a los 4 o 5 días, porque el recorrido es nosotros itinerante. El precepto nuestro es la capacidad instalada, dejarle trabajo a los padres, herramientas, estrategias, enfoque para continuar la secuencia. Yo no puedo ir a denunciar una realidad que me voy y dejar a la mujer expuesta, en el caso de violencia de género, ¿sí? Sobre todo que estamos en la frontera y una persona nadando puede escapar de la policía o de la justicia acá cruzando un río y puede volver cuando quiera a tomar represalias. Cuando uno llega a la justicia ya tiene que tener garantizado todo lo que es el acompañamiento, la seguridad, ¿sí? Por eso muchos maestros en el interior no quieren denunciar y exponer las realidades. Muchas veces se enfrentan a más problemas judiciales que efectivamente la persona que ejerce la violencia. Bien, y una cosa más, se torna interesante la entrevista y cuando quería despedirte me encuentro con cosas mucho más ricas. Hablas de la familia, te paso ya a otro tema, ¿no? Hablas de la familia, vos pasás, trabajás, dejás una propuesta didáctica y la familia sigue trabajando. En nuestra zona hubo mucho reclamo de parte de las familias por el hecho de que se sentían un poco solas las familias, a la hora de educar a sus hijos. Se descubrieron en una situación, insisto, incómoda, de tener que trabajar con los chicos lejos del aula, ¿no? Pero vos aquí tenés a la familia como colega, ¿no? Como cómplice en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo te manejas con las familias vos? Para que ellos también te den su respaldo y tu acompañamiento. Primero que nada, la familia tiene que estar presente en las intervenciones. Nosotros no trabajamos nunca solas con los niños. También eso es un resguardo que tenemos nosotros, sobre todo que soy hombre, para evitar cualquier tipo de malentendido o difamación. Bien. Cuando la familia está presente, una de las cosas que hacemos siempre es explicarle, se llama consentimiento informado. Vamos a hacer este tipo de actividad para lograr este objetivo, usted puede hacer esto, miren, la semana vamos a intentar hacer esto, se los hace parte desde la actividad de la vida diaria para el proceso terapéutico, pedagógico, ortopédico, lingüístico, de apoyo escolar de sus hijos. Recuerden que estamos hablando de, yo tengo padres que hablan solo guaraní, y no existen textos en guaraní para el apoyo escolar. Y no estoy hablando de una comunidad, en una escuela intercultural bilingüe, en un barrio, ¿sí? O sea, padres analfabetos, sin conectividad. Entonces, el mejor apoyo también, no solo la enseñanza, sino también sacar la presión de lo que es la acreditación y certificación de saber y el cumplimiento administrativo de tareas. Centrar la importancia en el aprendizaje y no en el cumplimiento.
¿sí? O sea, es más difícil trabajar con los maestros que entiendan eso, o directivos o supervisores, que efectivamente con las familias. Ampliame un poco más eso. Dame un ejemplo concreto. Pedagogía de la emergencia. Nosotros queremos que su hijo aprenda a leer. Cuando aprenda a leer, tiene comprensión lectora. Cuando tiene comprensión lectora, sí, nos centramos en el desarrollo de habilidades lingüísticas. Para los niños muchas veces les llega un cuadernillo de nación mal diseñado, que tiene que hacer una actividad de verbos y adjetivos, y los niños todavía no aprendieron a leer. Entonces nosotros le sacamos esa presión al padre de cumplir con la tarea que tiene que mandar, porque si no va a repetir, para decirle, vamos a centrarnos en el proceso. Primero tiene que leer. Usted trabaje la conciencia fonológica, usted trabaje esto que es el pensamiento silábico y la construcción, esto es un apoyo audiovisual para que recuerde los sonidos y los morfemas, ¿se entiende? Cuando llega una tarea, entonces, si bien atendemos la tarea para que tenga una continuidad y una secuencia, en los casos de apoyo escolar, estamos hablando de niños institucionalizados, que no es el 100%, por cierto, ¿sí?, de una secuencia de trabajo, pero de acorde. Entonces, cuando los niños le mandan divisiones, primero trabajamos el pensamiento matemático, en la cual es el concepto de dividir, que es una parte igual, que es un principio de igualdad, antes que resolver efectivamente los ejercicios. Entonces, los padres les dejamos tareas de, bueno, usted corte en partes igual, mida un espacio y corte, después juegue con el niño doblando un papelito para que trabaje cuántas veces se puede doblar y si se dobla la mitad, para que entienda cuántas partes y vea la noción de... No sé si va entendiendo el ejemplo. Sí, clarísimo. Clarísimo. Es que es más... Nos centramos, sí, en los contenidos, porque no podemos ignorarlo, pero basarnos en competencias intelectuales más que en el aprendizaje del contenido en sí mismo. Claro. Sí, lo que me quedaba pensando, y por eso te pedí que lo ampliaras, era la dificultad de alfabetizar a un niño cuyos padres son analfabetos. Y cuyos padres no me hablan una lengua. Claro. Me hablan una mixtura, ¿sí? Un argot lingüístico, ¿sí? Acá te pueden decir, ¿cómo estás, ñerí? Sí, o sea, entonces tenés que trabajar todas esas representaciones. El guaraní tiene más vocales que el español, y la lengua de señas tiene una gramática totalmente distinta, que es distinta al español señado. Entonces, es un reto para nosotros, y ahí está la innovación que nos ha permitido conseguir reconocimientos internacionales en base a lo que es el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer mucho material sensorio experiencial, concreto, fáctico, y la base que es experimental y práctica. Porque los papás tienen mucha inteligencia y saberes populares que pueden ser aplicados para el aprendizaje. Bueno, Julio, te mandamos desde acá, desde Santa Fe, un abrazo radial enorme, te deseamos lo mejor, y bueno, entonces colaboramos con esto que pedís, ¿no? La difusión a través de las redes, y aquí particularmente del Multimedios de la Universidad Nacional del Litoral. Nos estamos viendo pronto, así que gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias a ustedes, y como siempre termino cada vez que tengo la oportunidad de hablar, hay potate con boet por A. Yo quiero una educación maravillosa. Cuídate, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. No hace falta pasaporte, no se necesita una visa. Esto es un viaje con vos. El espacio radial sin fronteras, donde nadie es forastero y todos se sienten como en casa.